Brenda, buenos días, ¿cómo estás? Muy contenta Bienvenida. de estar aquí con ustedes, hablando de emociones. Estas emociones, todo el mundo podría decir, oye, es que las emociones, ¿qué son las emociones? No es cuando sentimos tristeza, alegría, ira, coraje, ¿no? Ajá. Pero ¿qué son las emociones? ¿Cómo se generan? ¿Qué son las emociones? Esa es una pregunta que se han hecho los investigadores desde tiempo atrás. Y fíjate que no hay así como, o sea, si nos vamos a la parte de conceptos, como que todavía no llegamos a una que digas, esta es la buena, ¿no? Ajá. Pero de manera general, pues sí podemos hablar como que tiene que ver con, o sea, como que de manera general sí sabemos la idea, pero no. Nosotros, tiene que ver con nuestro cerebro pues genera ciertas señales ante un estímulo o un evento. Y de alguna manera tiene como un tiempo, no delimitado que te voy a decir, ay, pues la alegría dura 20 segundos, no, sino que tiene como un inicio y un fin más o menos como corto, ¿no? A diferencia, de repente hablamos de emociones igual que de sentimientos, y en las investigaciones, bueno, define como sentimientos, de repente se refieren a las emociones más complejas. Tú me decías, bueno, emociones, pues felicidad, tristeza, enojo. De hecho, acabamos de ver una película, ¿no? Hace poquito acaba de salir una película que nos habla de las emociones, la de Intensamente, y nos habla bien bonito de las emociones. Pero también, por ejemplo, los sentimientos nos hace referencia un poco a las emociones más complejas, como vamos a hablar de culpa, de vergüenza, de nostalgia, ¿no? Sí. Y aquí hay como alguna diferencia que de pronto dicen que no tiene que ver como con un evento específico, sino más bien como una serie de hechos, o por ejemplo con una persona, nos sentimos enamoradas de una persona, no es una cosa, sino son varias cuestiones que nos enamoran de una persona, por ejemplo. Y el tiempo, pues es un poquito más prolongado. Sí. Tenemos un estado emocional, no sé, por ejemplo, seguramente recuerdas eventos de tu vida que por un periodo de tiempo te mantuvo en cierta emoción. Por ejemplo, hay momentos que nos mantienen como más tristes, como por ejemplo un duelo, ¿no? Que nos mantiene como en un estado como triste por varios días o semanas o meses, en fin, ¿no? Habla de un estado emocional. Entonces, bueno, esos son como algunos conceptos que nos ayudan a diferenciar esta parte de las emociones. Oye, el cuerpo humano es perfecto, ¿no? Y por algo están. Ajá. Para algo se necesitan, para algo sirven. ¿Para qué, Brenda? Y nos han servido, nos dicen que como un proceso adaptativo. ¿Por qué? Las emociones también nos ayudan a generar vínculos entre las personas. Por ejemplo, el hecho de que generemos estos vínculos nos ayuda como a cuidarnos entre nosotros. Tenemos, por ejemplo, la parte de la empatía, ¿no? Que si otra persona, uno de nuestros seres queridos está triste, está pasando por un momento difícil o está molesto, como amigo, como persona que lo queremos, nos acercamos y vemos cómo le podemos ayudar, ¿no? Y hasta a veces se te puede pegar también, ¿no? Esta emoción, ¿no? Ajá, y esto se relaciona también, bueno, hablando del cerebro, con unas neuronas que descubrieron que les llaman neuronas espejo. Son unas que nos ayudan como esta parte de la empatía, de la imitación, de aprender también a partir de las experiencias de los otros. O sea, lo vemos y entonces se activan como ciertas áreas de nuestro cerebro como si lo estuviéramos haciendo nosotros. Entonces esas neuronas también son como bien interesantes, relacionadas con nuestro aprendizaje y con la parte de las emociones. Claro. Entonces esto nos ayuda con la empatía. Tenemos nosotros como el poder de manipular emociones. El poder de hacernos conscientes de nuestras emociones también. O sea, bueno, sí porque un actor lo puede hacer, ¿no? Ajá. A eso se dedican, ¿no? A eso, como a fingir las emociones, ¿no? Pero de eso a que sientas, pues también es diferente. Lo que sí puede ser es que también aprendamos a vivir como o a percibir como las cosas que nos suceden día a día de determinada manera, que nos lo asociamos con determinadas emociones, por ejemplo. Okay. Y ese es un tema importante de por qué conocer nuestras emociones. O sea, hablamos de la regulación emocional, por ejemplo. Entonces, nuestro cerebro constantemente estamos, sí, desde la parte en donde sentimos, pero también en la parte donde tenemos que regularnos y detenernos a pensar como qué respuesta tenemos que dar. O sea, ante las emociones, nosotros damos una respuesta. Claro, y es como más de impulso, ¿no? Como hay personas que actúan de manera más impulsiva y hay personas que aprenden como a detenerse y a pensar qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Claro. Entonces, tú me hablabas hace rato de una función de nuestras emociones. La película que te decía, por ejemplo, a final de cuentas nos da el mensaje que todas las emociones son importantes, todas nos ayudan, ¿no? O sea, no se trata de que todo el tiempo tratemos de estar súper feliz y contento y todo es maravilloso. Sí es parte de nuestro bienestar y
y de nuestro equilibrio, todas esas situaciones en las que si yo siento algo, preguntarme por qué lo estoy sintiendo. Sí. Que eso es, por ejemplo, parte de lo que a mí me gusta enseñarles desde chiquitos, ¿no? Porque a lo largo del desarrollo vamos aprendiendo como la regulación emocional. Y entonces, si tú les enseñas desde chiquito, ok, tú tienes derecho a sentirte enojado, triste, pero ¿qué es lo que está pasando, no? ¿El por qué? ¿Por qué te sientes ¿No? así? Y entonces, ¿qué solución le vamos a dar? Claro. Para eso es para lo que nos sirven mucho las emociones y aprender a analizarlas y a dar una respuesta adecuada. Entonces podemos reaprender, o sea, normalmente damos como una respuesta emocional, Sí. entonces como reaprender a que me puedo detener y pensar qué puedo hacer con ello. Sí, el Eso chiste es importante. hacerlas conscientes, saber el por qué, porque al final es como el arco iris, tenemos una gama inmensa de emociones y yo creo que lo más importante es pues dejarse tocar, dejarse sentir. Es ¿no? lo que nos va a dar como mucho sentido a la Claro. vida, ¿no? Brenda, gracias. Espero que les sea útil esta información. Gracias y a vivir pues intensamente. Ándale. Que tengas excelente semana.